Ya, estamos. Estamos ahora ya comenzando esta proyección, esta presentación acá en Librería Proyección. Estamos hoy día, un día despejado acá en Santiago. Mucha gente ha estado atenta al partido entre Marruecos y Francia, la semifinal del Mundial. Estaba ganando Francia, de lo que recuerdo yo. Parece que va a haber una final entre Argentina y Francia, pero eso es cosa deportiva. Pero hoy día estamos presentando varios libros acá que hemos sacado, y vinimos a Santiago a presentarlo, a comentarlo, y van a quedar varios de estos libros ya en la librería Proyección. Van a estar también en la feria, ¿cómo se llama? Furia del Libro también podrán encontrarlos por ahí, y también en otras librerías que ahí en el Instagram y en las redes sociales de Editorial Cartelera Sin Filo y Díscolos van a ir informando dónde van a estar. Bueno, vamos a comentar un poco los libros, el primero que podemos... Partamos por la fecha, yo lo organicé por la fecha. Ya. Partamos por los documentos históricos de la matanza de Pampericuen. Sí, este libro es una recopilación de documentación sobre el tema de Pampericuen. Esto ocurrió un día domingo, 9 de marzo de 1969, a las 7:30 horas, con un grupo de fuerzas policiales provenientes de Osorno, Valdivia, y un contingente también de Puerto Montt, procede a un desalojo de un grupo de pobladores que estaban ubicados en un perímetro semitriangular en la zona de población Manuel Rodríguez, por ahí en el sector alto de Puerto Montt, cerca de la Rotonda, actualmente a los que conocen la capital de la región de los lagos, en el sur de Chile. Ahí se producen los hechos, las circunstancias, esta cosa desordenada, porque las fuerzas policiales no tenían una formación, además de ser una fuerza represiva, tampoco tenían especialmente las de Osorno y Valdivia, no tenían una experiencia para proceder en estos casos. Bueno, se producen desalojos, se produce un enfrentamiento con estas fuerzas, y al final las fuerzas policiales, especialmente las de Osorno y Valdivia, generan un tiroteo que matan al final de todo, producto de los gases lacrimógenos, producto de las balas, a 11 pobladores en y bueno, un número importante de heridos en este hecho tan terrible que afectó a Puerto Montt, y también cambió la historia de nuestro país. Marcó una de las cosas importantes, la división de la democracia cristiana, y también el surgimiento y la consideración del proyecto de la Unidad Popular y lo que iba a ser la candidatura de Salvador Allende. Este libro recopila una serie de documentación, no solamente la oficial. Obviamente hay una introducción sobre estos documentos, porque también hay que tener ojo, también las autoridades mintieron mucho en sus versiones oficiales. Hay declaraciones del Ministerio del Interior, boletines de la CIA, de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, intervenciones parlamentarias que aportan también el contexto de lo que sucedió, sesiones de la Municipalidad de Puerto Montt que han aparecido últimamente, y también la acusación de constitucional a Pérez Ucoch, que aporta algunos antecedentes y algunas palabras también del diputado Luis Espinosa Villalobos, que aporta también hay información novedosa también del caso también. Este es un primer libro de documentación, porque siempre se hablaba de esta documentación, pero estaba muy suelta, y ahora bueno, está en un libro recopilado donde está toda esta documentación en sí, que es un libro antecesor a un libro anterior mío, que era sobre la matanza de Pampericuen, donde se hizo la investigación de cómo fue el procedimiento y todas las circunstancias. Fue un acercamiento que vino primeramente de este acercamiento preliminar de un libro anterior, muy anterior, que se llama Puerto Montt, una historia negada, donde hizo un artículo sobre los hechos. Y después de este libro vino un libro que es Puerto Montt en los tiempos de la Unidad Popular, donde se entrega, parto con Pampericuen porque sugiero más antecedentes de cómo se genera todo también el proceso de cómo se genera esta matanza, porque también hubo una patita política donde se saca al intendente de la época, por una serie de razones que lo explico en el libro,
colocan un secretario de la intendencia de ese entonces para que ejecute esta orden, porque el anterior intendente no iba a ejecutar una orden de desalojo de estas características, y además legalmente no había ninguna orden de desalojo, producto de que Roseli Irigoyen no dio ninguna orden para desalojar ni nada por el estilo, porque quería negociar, y ya estaba en proceso de negociación con el Ministerio de Vivienda en ese tiempo. Entonces todo este procedimiento fue para una cosa que forzó el Ministerio de Interior con el secretario de Interior Achurra y autorizado por el ministro de Interior, Edmundo Pérez Sucuch, para propiciar todo este desalojo y las circunstancias que llevan a esta matanza en sí. Entonces explicamos toda la circunstancia política de este hecho en este libro, que parte desde el año 69 con esos antecedentes, cómo llega Salvador Allende, cómo se va consolidando también en estas circunstancias trágicas la candidatura de Salvador Allende, que estaba muy cuestionada por el Partido Socialista, y se va consolidando todo en este proceso. Todo lo que se vive en Puerto Montt desde el año 70 al 73 con todo este proceso. Hay cosas novedosas, por ejemplo la visita de Fidel Castro, el discurso que nos sale en la obra completa de Salvador Allende, donde hay una intervención muy llamativa que se le cuestiona mucho cuando entra el público, el concepto de poder popular y una serie de cosas, y toda la extensión entre lo que iba a ser el proceso de poder popular y el proceso de enmarcarse en una institucionalidad burguesa, que esas eran las contradicciones que marcó y bueno, queda claro en este libro el proceso de la unidad popular en Chile. Eso es como un momento en general el libro de este tipo, que es como una continuación a de este trabajo. Después surge un libro, porque trabajé un libro que eran las memorias del estallido social, que me tocó en Santiago de Puerto Montt, que también está en Editorial Cartoneta Sin Filo, que era y después también saqué un libro de cuentos también que está también en cartonera de lo que fue el estallido en Puerto Montt. Pero surgieron mi quehacer periodístico, mi investigación, todo lo que ocurrió en esos días en Puerto Montt, desde los primeros antecedentes del estallido social en Puerto Montt, con todas las circunstancias políticos, sociales que se vivían en los barrios de Mirasol, Alerce, porque toda esta cuestión no es una cosa espontánea, venía de antes, y todos los procesos que se viven desde el 18 de octubre, especialmente el 19 de octubre en Puerto Montt, con todo el proceso represivo, la ocupación de espacios, todo el tema, hasta cómo se da el proceso de desmovilización que organiza no solamente el gobierno de Piñera, sino la misma institucionalidad de los partidos de la burguesía, hasta el 15 de noviembre, donde comienza a decaer y trata de levantarse y generar un movimiento en el verano, pero bueno, ya comienza a surgir la pandemia y esta otra historia que se cierra el 9 de marzo, ahí todo es como cierra el estallido social, que es cuando surge todo el tema de la pandemia, y hablamos día a día, hora a hora, minuto a minuto, lo que pasa en el estallido social en Puerto Montt, en este libro extenso que hemos tratado de hablar de todo lo que pasó en estas circunstancias. También estamos con dos libros de ciencia ficción que hemos aprovechado de presentar, que esa era la idea original, uno que sacamos el año pasado, que es el androide Salvador Allende y otro relato de ciencia ficción, una mirada también desde la ciencia ficción, una mirada crítica a la realidad actual de nuestro país, también vinculado con Orwell 1984, con otra literatura de ciencia ficción, es como una mirada crítica y también una proyección aplicando los mecanismos de la ciencia ficción, que es este libro. Son varios relatos, varias miradas, como para que tengan de todo tipo y aquí se puedan entretener. Y también el último, que también ya con una mirada post-estallido, porque se nace dentro del estallido social, y este post-estallido social, que es el día cuando atentaron en el centro de vacunación de Avenida El Mirador, y otro relato de ciencia ficción, una mirada más oscura, producto de las circunstancias que estamos viviendo actualmente después de la pandemia, después del estallido social, igual el mundo que viene, cómo vendrá, qué es lo que vendrá, cuáles son las circunstancias, qué es lo que puede venir. Es como la proyección en este libro, el día cuando atentaron en el centro de vacunación de Avenida El Mirador, y otro relato de ciencia ficción, que son todos libros que ustedes pueden encontrar desde ya como ustedes saben, en Editorial Cartonera Sin Filo, en Díscolos, en Instagram, en Facebook y en sus redes sociales, y también ahora ya en Librería Proyección van a encontrar estos libros y más libros a futuro también van a encontrar acá,
y también en otras librerías de Santiago y la quinta región, que ustedes van a informarse en redes sociales de Instagram, en Facebook de la editorial Cartonera Sin Filo y Díscolos. Vamos a estar informando dónde van a estar. Ya pueden escribirlo ya en las redes sociales de Instagram y Facebook de Díscolos y editorial Cartonera Sin Filo, y las librerías también. Proyección ya lo pueden adquirir ya desde esta hora, y también en las otras librerías de Santiago y de otros puntos vamos a estar informando a través de esta casa editorial. Eso es más o menos lo que queríamos contar un poquito de los libros, de las circunstancias, de las cosas, de este material. No sé si en las redes sociales habrá alguna consulta allá de los que están allá, y bueno, de los de acá. Yo tenía una consulta. ¿Ya? Creo que nunca había tomado tanta importancia, o no lo había analizado, la importancia que tenía Pamper Igoyen como en el desenlace de lo que fue la Unidad Popular. Porque me había llamado la atención la intervención que tenía Allende cuando estaba en el Parlamento. Sí. ¿Y cómo lo lees tú, digamos, Bueno, hay que analizar, son cosas que son circunstanciales. Primeramente, Salvador Allende era un candidato que no era querido por la directiva del Partido Socialista, por ese motivo. Había una intención muy fuerte con Lusófogo, con Ampuero, y ya en marzo, con el triunfo de su candidatura en Punta Arenas, donde se tocó en esa circunscripción, que era muy difícil, se va consolidando, y ya la proyección como figura nacional lo logra ya con el hecho de Pamper Igoyen, ir a los funerales, denunciar los hechos, va consolidándose como figura. Pero también hay que decir que el proyecto de la Unidad Popular no habría sido posible sin el quiebre que se produce dentro de la democracia cristiana por los hechos de Pamper Igoyen, especialmente con la Juventud Democrática Cristiana, donde van a dar origen a lo que iba a ser el MAPU, Obrero Campesino y otras fuerzas, a futuro después la izquierda cristiana. Sin ese quiebre, sin ese magma de votos, era imposible el proceso, el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones. Entonces, Pamper Igoyen es muy decisivo en esa circunstancia. Y bueno, y luego el asesinato que fue... Sí, pero en el libro de la Unidad Popular lo aclaramos muy bien, que no hay una declaración de la agrupación que organiza el atentado en ese tiempo, porque era un discurso bien amplio, no había como esto fue por Pamper Igoyen, no, es una cosa mucho más amplia el discurso, y está propiciado por otra circunstancia. Yo recuerdo este grupo el BOC tenía otro interés, porque Pérez Gutiérrez representaba también un proceso represivo. Sí. Recordemos que, y lo hablo también, yo recuerdo, en Pamper Igoyen, en el libro que vamos a tratar de reeditar pronto, porque ya está agotado ese libro, que hubo un proceso represivo antes, está El Salvador, el 67, 66, El Salvador, 67, la PUC, que son matanzas que se producen, y esto se cierra mal, porque ese gobierno venía mal con la matanza de Pamper Igoyen, producto de la crisis también económica, una mala política habitacional, todas las circunstancias que generan toda esta situación que vemos en general. Sobre el mismo tema de Pamper Igoyen, si es que el dueño Irigoyen no tenía una orden judicial, entonces ¿cuál fue la verdadera motivación de la autoridad para poder hacer el desalojo? Era como algo como un ejemplo, decía a las fuerzas entre comillas progresistas y a otros, para darle como un ejemplo de mano dura, de un cierto sector de la democracia cristiana que tenía eso, pero no era compartido por toda ni en la interna en Puerto Montt también fue dura la cosa, fue una cosa muy dura lo que se vivió, especialmente el intendente Surbante lo vivió el día después, fue como una cosa bien dura. Además, los rincones en la intendencia, una cosa escandalosa pasa del día después. Rosilio Irigoyen trató de llegar a un acuerdo, primeramente quiso venderlo directamente al poblador, pero había una ley que se llama la ley de loteos brujos que le impedía la venta directamente a pobladores. Entonces entra en la negociación con el Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda demora mucho los trámites por gusto de la burocracia, y además había otro factor muy importante que era el tema del terremoto del 60. Mucha gente se inunda los terrenos agrícolas, entonces esa población se ve empujada hacia Puerto Montt.
para mejorar sus condiciones económicas, y también en Chiloé, producto de un aumento de la cantidad de la población, de la familia extensa, también ese núcleo familiar es empujado. Un núcleo hacia la Patagonia Argentina para ganar más lucas, y otro núcleo emigra hacia Puerto Montt. Y también hay otro núcleo importante de la zona de Osorno, de todas esas zonas agrícolas, que se ve sometida a condiciones de inquilinaje, o sea, por decirlo menos, porque eran unas condiciones de esclavitud. Entonces esa gente, entre estar en la esclavitud y ganar algo, y en ciertas grados mejorar las condiciones, se van a Puerto Montt. Entonces tenemos esa cantidad de población, más el factor terremoto, y no se construye, o no se generan políticas de vivienda para las poblaciones más marginales, o lo que iba a ser de clase media era muy poco. Entonces, y los mismos informes oficiales de las mismas autoridades nos dicen, entre el 63 hasta el 68 no se construye vivienda. Y son errores políticos que se pagan caro. No se generaron esas viviendas sociales de esa gente que los necesitaba. No era gente que estaba... Se habla mucho de especulación, de tierra, de suelo. Yo en el caso de Pampa Irigoyen vi una sensación de desesperación de la gente en ese sentido, en general, la gran mayoría de las personas. Ahora, de gente que vivía llegada con su familia, sí, o sea, esa gente vivía llegada, pero no eran las mejores condiciones. O sea, si tú decías que estar viviendo llegado con tu familia y todo, no era la realidad. Y el Ministerio del Interior trató de meter eso, esas cosas en sí. En el caso de Pampa Irigoyen, yo no voy a poder hablar de otros casos, porque el Ministerio del Interior de la época habla de otros casos, pero yo no he investigado de esos otros casos. Tú lograste definir el momento en que, porque a alguien tiene que haberse ocurrido, ya hay que desalojar esa población que está ahí. Porque si, como decía, de parte del dueño no hay una orden y no hay una orden judicial, ¿a quién se le ocurrió desalojarlo? Bueno, lo que ocurre es que hay un golpe. Bueno, vamos a ser muy grosero en los términos, pero es necesario. ¿Cuál fue la primera persona que se le ocurrió? Los días antes se produjo un golpe contra el intendente de la época, se le da de baja, o se le dice, usted está enfermo. No, yo no estoy enfermo, usted está enfermo, o sea, lo destacan y colocan al secretario de la intendencia, que era Pérez Sánchez, y Pérez Sánchez recibe instrucciones del señor Achurra Larraín, que es el secretario del intendente anterior, porque Pérez Sucubich estaba de vacaciones en la casa de veraneo, y en el día sábado, antes de la matanza, bueno, por insistencia del Ministerio de Vivienda y la autoridad de la época, Roseli Irigoyen baja una constancia, si no me falla la memoria, a la segunda comisaría de Guillermo Gallardo, si no me falla la memoria. ¿Sí? Ahí va a dejar una constancia, es en hora de la tarde. Ahí va a dejar una constancia, en el libro de ¿cómo se llama? De Pampa Irigoyen hablo de esa constancia. En hora de la tarde llega, hace una constancia, bueno, hay una persona ocupando el terreno, yo no hago el desalojo ni mucho menos y todo el tema, y entonces se procede a eso. Eso ocurre el día sábado, en la tarde. Se deja la constancia. Sí, ahí está. Queda registrado en el libro de constancia el día 8 de marzo a las 18 horas en el folio 309 del señor Roseli Irigoyen, agricultor, domiciliado, y solicita que le deje la presente constancia que persona que no identificada tanto un terreno que tiene y que está ubicado dentro de la ampliación de población menor rodil, que ha identificado casa y cerco de dicho terreno, manifestando al recurrente que de esto formulará el juicio a la autoridad donde corresponda. O sea, la finalidad es dejar claramente establecido que el terreno era de su propiedad, pero sin solicitar restitución o desalojo. Solamente era una constancia, y eso se formula en la segunda comisaría de Guillermo Gallardo de Puerto Montt, que está ubicado en Guillermo Gallardo. Y esto ocurrió el 8 de marzo de 1979 a las 18 horas, donde tenían que dejar esta constancia. Y hay que aclarar, absolutamente demostrado que el Ministerio del Interior mentía al decir que el propietario le había pedido la autorización. Nunca. Roseli Irigoyen nunca pidió ese desalojo, y siempre en tribunales, en Parlamento y en otras instancias lo estableció, que estaba ya muy cerca, o sea, el Ministerio del Interior lo tramitó para producir ese desalojo. Y ahora la matanza
principalmente se producen por la impericia de las fuerzas policiales, especialmente de Osorno y Valdivia, que los que llegan, Osorno que llega atrasado. La precipitación de ellos a las 7:30 genera todo eso. Ellos entran, disparan gases lacrimógenos, queman las chozas que van, avanzan. El terreno no es como ahora que estaba plano, era como ir subiendo, entonces van disparando. Bueno, o sea, lucen atacados por los pobladores. Hay un carabinero que recibe una fractura en un dedo, avanzan, disparan, y como el terreno tenía una cierta elevación y porque los pobladores desalojados estaban arrancando y había gente curiosa de otros barrios, comienzan a despertarse, a abrir las puertas y comienzan a llegar las balas en el estómago, despertando, y comienzan a ver balas en 1, 2, 3, 4, 5 metros y llegan a grandes alcances. Eso es lo que se produce la matanza en sí en general. Y bueno, la cantidad de balas es enorme. Yo recuerdo que si no me falla la memoria, acá tengo, era como de tantos, los tipos de balas, los calibres, están todos en el libro también, que ahí se puede revisar también los calibres y todo el tema. Y la dotación final que participaron en el desalojo fueron 217 carabineros en general. Eso es lo que participaron. No había grupo móvil, pero me gusta decirle a la gente en la zona central, no participó grupo móvil porque actuaron en Santiago de Concepción y tenían otra forma de proceder. No quiero decir que eran una gente amable ni mucho menos, sino que no operaron específicamente en el caso de Juan Perigoyen. Ya que no fue culpa del dueño de ese loco, ¿cabría pensar en una indemnización de parte del Estado a los familiares? Bueno, hay una lucha con ciertas agrupaciones para que la Corte Interamericana vea los casos. Yo creo que se perdieron tiempo en los años 90, por que la gente se confió que los partidos de gobierno, o sea, el Partido Socialista iba a hacer las gestiones para esta indemnización, no se hizo nada. Recordemos también que en los años 90 censuraron charlas de Juan Perigoyen a Juan Carlos Velázquez, Perigoyen y a César Sánchez en la Universidad de los Lagos. O sea, no había ningún interés de la autoridad de establecer y rescatar la memoria, ni mucho menos del hecho, porque es una situación incómoda. Y Juan Perigoyen siempre ha sido una situación incómoda. Ahora he estado investigando hechos de otras cosas, de otras épocas en el mismo territorio, y también tienen una actitud distinta, o sea, de movilización social activa ellos también. Y bueno, el estallido también, y eso refleja también, esto es una continuidad de esto, y por eso va a volver de nuevo el estallido a futuro también, por ese motivo que es muy largo acá hablar, que estaba para un seminario. Me gustaría que se haga en la Universidad de Humanismo Cristiano y no están buscando noticias falsas, amigos, ya. Siempre están buscando cosas, pero bueno, eso de otra. Entonces eso en general de este tema. A mí me gusta esto, bueno, cuando lo ordené, leía los libros que lo vamos a presentar, como que sentí que este era el más importante para iniciar el tema, porque este es como la memoria, y esta es la memoria que ahora es más fresca, y esto es como el pensamiento ya más a futuro, y siento que es una herramienta. Y bueno, siempre me llamó la atención por qué escribiste un libro de ciencia ficción, luego de siempre sacar libros de historia, y bueno, preguntarte cómo es el proceso de ese cambio, digamos, de escritura y la finalidad que tiene. Una tiene como la finalidad de dejar como documentación, y el otro como una finalidad quizás más política. Son políticas. Es que como son los ratos libres, o sea, cuando yo quiero descansar, porque es muy agotador, yo siempre lo he explicado, son temas agotadores, porque si tú hablas de 11 muertos, o gente que pierde ojos y apaleos, te cansa. Entonces está la ciencia ficción, o los libros de zombies que también he hecho, que hemos sacado, que son como, entre comillas, reflexiones, relajo, y también para proyectar y especular también cosas que quedan, que no lo puedo tratar como que son simplemente especulación, pero la ciencia ficción te lo permite. Entonces,
me permite, entre comillas, relajarme de estos temas densos y también especular cosas que no puedo especular de acá. Eso es como ese es el sentido. Entonces, la ciencia ficción tiene su código y todo el tema, o los zombies también tienen su código y es como eso, en general. Que bueno, que el libro de zombies, que también hay algunos acá en cartonera, también se reflejaron en lo que fue la pandemia. Las cosas que fallaron iban a fallar. Como yo lo dije cuando hice la presentación en Arena Puerto Montt, hace muchos años, con autoridades, las autoridades se molestaron, pero dije tal cual como de las cosas que iban a fallar desde el primer día. Y bueno, lamentablemente yo creía que los libros de zombies estuvieran simplemente fantasía, pero esas cosas fallaron como debieron haber, como ocurrieron y fallaron, lamentablemente. Y en esos libros de pandemia, que han sido más underground esos libros, pero yo creo que a futuro van a quedar como, van a dejar alguna huella o algo. Se nota oscuridad, mucha oscuridad. El primer libro de pandemia es muy tenebroso, terrorífico, yo no lo puedo leer, es muy tenebroso. El de la pandemia en Puerto Montt, pandemia en Puerto Montt 1, pandemia en Puerto Montt 2, que sacamos este año y parece que viene el tercero de este año. Entonces, sobre lo que ha ocurrido día a día, hora a hora, minuto a minuto en la pandemia, y bueno, ahí están esos libros también. Eso es en general de todos estos libritos y muchos más catálogos que también están también en cartelera y discos también. De los libros de ufología, ¿hay libros de ufología? Sí, una historia de la ufología en Puerto Montt también está, que es sobre los fenómenos aeroanómalos, una investigación desde la época de la colonización hasta la época actual. Está el golpe de Estado en Puerto Montt, salió también este año, sobre lo que ocurrió el día 11 de septiembre del 73 en Puerto Montt. Ahora espero continuar con esa investigación, han salido muchos antecedentes nuevos, no sé cuánto tiempo me va a tomar, lo voy a dividir, porque parece que voy a dividir los libros, que va a ser mucho, y así, Cochamó también, muchos libros de historia de Cochamó, hay harto de Cochamó. ¿No he ido a Cochamó? También hay harta cosa ahí. Sí, hay harto tema en general. Voy a ver. No sé si hay alguna consulta en redes sociales, amigos, aprovechando que estamos acá. Tengo que revisar. Y vamos a ver. No, saludos. Ah, ya. Saludos. Qué bueno. Muchos saludos. Gracias a todos allá. Sí, eso nomás. Sí. Ya vamos cerrando la transmisión, agradecidos por su presencia, amigos de Instagram y Facebook y las redes sociales por allá. Compartan el video como siempre, y ahora va a estar estos libros en librería, proyección, y también siempre en Instagram y Facebook de Díscolos y Editorial Cartelera. Gracias.